Señores, buenas noches. Daniel Santoro, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bien, gracias por venir. Gracias por invitarme. Daniel Santoro es una de las figuras más importantes en lo que es investigación del periodismo, siguiendo la corrupción, siguiendo ruta de la corrupción, la trazabilidad de la plata. Bueno, ¿cuántos libros tenés en esto? 10 y estoy por sacar un 11º. 10 libros. Sí, 10 libros. ¿Todo de investigación? Todos de investigación, sí. Uh-huh. Sí, la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, Sí. una biografía no autorizada de Cavallo, los intocables sobre la evasión impositiva, la ruta de la efedrina, la ruta K, la ruta del dinero K, la biografía no autorizada del juez Ollarvide, el mecanismo sobre los negociados con los contratos energéticos durante el gobierno de los Kirchner, Operación Cóndor 2, como Menem desmanteló el misil que había construido la Fuerza Aérea en secreto, ¿no? Y un manual sobre técnicas de investigación periodística que es muy utilizado en las escuelas de periodismo. Uh-huh. Ahora, cuando vos haces toda esta investigación, uno ves una enormidad de datos. ¿Qué tiempo te lleva una investigación, por ejemplo, investigar la ruta del dinero K? Bueno, la ruta del dinero K me llevó varios años y en realidad ese fue un trabajo colectivo, ¿no? Uh-huh. Porque la primera denuncia sobre Lázaro Báez la puso Elita Carrió en el año 2008, cuando ella hace una denuncia ante el juez Ercolini por el tema de las obras de construcción, las obras energéticas, la restatización de YPF, el manejo, los negocios con Cristóbal López. Pero ahí empezamos a conocer el personaje de Lázaro Báez y varios periodistas empezamos a ver este personaje que pasó de ser empleado bancario a unos días después de que Néstor asume la presidencia, crea una empresa de construcción y pasó a manejar en todo ese periodo 3.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, después de la denuncia de Carrió, tuve la suerte de en los tribunales de Comodoro Pi, yo soy editor en Clarín de temas judiciales, apareció una denuncia de una jueza de Liechtenstein, Germán. Una jueza de Liechtenstein en el año 2006 había recibido un banco de Liechtenstein, este principado que se encuentra en Suiza, le había bloqueado 10 millones de dólares a una empresa que se había formado hacía 3 años, y ahí empezamos con más dudas sobre Lázaro Báez, empezar el personaje, la Nata aportó lo suyo, la Nación aportó lo suyo, hasta que en el año 2013 es que cuando Nicolás Wiñaski consigue la entrevista con Federico Eláscar, que ¿te acordás de la Rosadita? Sí, la Rosadita, que le apareció contando dinero. Todo el público se debe acordar del hijo de Lázaro Báez tomando whisky junto con su contador en una oficina en el Madero Center, ahí sí. En el barrio de Puerto Madera, contando 9 millones de dólares. Bueno, eso fue el gran aporte de la Nata, que ahí se armó una causa judicial que terminó con la condena a 10 años de prisión de Lázaro Báez, su hijo y otro más, por lavado de 55 millones de dólares. Pero esa es solamente una de todas las operaciones. Y después te aparece un personaje como Fariña. Bueno, el Láscar y después Fariña, que es un show aparte. Claro, yo creo que nunca en la historia argentina un empresario le hubiese dejado en custodia 60 o 70 millones de dólares a 2 jóvenes de 24 años. El Láscar tenía una cueva financiera en el Madero Center, y Fariña lo que hacía era, no había terminado la carrera de contabilidad, comía todos los días una hamburguesa de McDonald's y tuvo la suerte de viajar a Río Gallegos a vender acoplados para la empresa Austral Construcciones. Lo conoce a Lázaro Báez, conoce a los hijos, se hace amigos y de un día para el otro aparece casado con Karina Jelinek en una Ferrari roja, ¿no? Un testaferro un poquito visible, digamos. Claro, esa exageración complica el resto. Eso fue cuando ese nivel de visibilidad de Fariña, que era realmente
hay muchos testaferros en Argentina, algunos son banqueros muy conocidos, pero nunca se exponían de esa forma, casándose con la modelo top en el Tattersall del hipódromo de Palermo, ¿no? Ahora, vos sabés que después tenés el tema de los cuadernos. Vos, el empresariado, ¿es fácil investigar los empresarios? No, es muy difícil, y esta investigación de Diego Cabot, de La Nación, es inédita en la historia argentina, porque son 100 y pico de procesados y la mitad son empresarios. Y estamos hablando de Pescarmona, estamos hablando de los top de Argentina. Estamos hablando de los top de la Argentina. Nunca caminaron los 3 escalones de los tribunales de Comodoro Pi empresarios de ese nivel. Uno se pregunta, con respecto a los empresarios, ¿cómo seguir la ruta del dinero en un empresario? O por la ilegalidad que comete o por las vinculaciones con el Estado. ¿Dónde lo ves más complicado vos? Yo creo que es muy difícil investigar una licitación pública porque hay mecanismos de cartelización, como pasaba con Lázaro Báez en Santa Cruz, ¿no? Él decía que tenía una sola empresa, Austral Construcciones, pero en la licitación de la Ruta 40 aparecía Canca y Costilla, que la manejaba un testaferro de Lázaro Báez. Aparecía Gotti, que la manejaba un testaferro de Lázaro, y siempre ganaba Lázaro Báez, ¿no? Entonces, la Cámara de la Construcción, por eso Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción durante la presidencia de Cristina Kirchner, está procesado en la causa de los cuadernos de las coimas, porque ellos hablaban con debido. A ver, ¿cuántas obras hay este año? Bueno, vos te llevás esta ruta, vos te llevás este puente. No había competencia para bajarle los costos al Estado, y el Estado terminando pagando sobreprecios y el famoso 10% que inventó el kirchnerismo, ¿no? Ahora, vamos a la política, ¿puede ser? Dale, después volvemos al tema. Sí, sí. En la política, en la Argentina hoy, a Milei, ¿cómo lo ves? Bueno, Milei ha logrado una estabilidad de la macroeconomía increíble en tan pocos meses. Nunca pensamos que íbamos a poder bajar a una inflación del 3%, a tener un déficit fiscal en menos de 10 meses. Ahora, tiene un costado institucional preocupante desde mi punto de vista, porque no sabe crear consensos, se pelea con la vicepresidenta, se pelea con los periodistas, nos insulta a los periodistas, no logra, lo propone Ariel Lijo, que es un juez muy polémico de Comodoro Pi, nada más y nada menos que para la Corte Suprema de Justicia, delega la CIDE en un joven de 40 años que en su vida, como Santiago Caputo, que en su vida manejó un servicio de inteligencia. Esos son datos preocupantes, ¿no? Y ahora este tema de la ficha limpia, el tema de eliminar las primarias, ¿cómo lo ves vos? Bueno, lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados fue asombroso, fue digno de García Márquez, de una novela, porque Martín Menem, 5 minutos antes de tener el quórum, dio la sesión de baja y no permitió que una iniciativa del PRO fuera aprobado como esta, de que todos aquellas personas que tengan un doble conforme, es decir, una instancia elevada de la justicia en casos de corrupción, no puedan ser candidatos. Yo creo que fue una maniobra parlamentaria de parte de Javier Milei para que Cristina pueda ser candidata el año que viene, y él quiere enfrentar en la provincia de Buenos Aires, probablemente con Karina Milei, la quiere enfrentar a Cristina en su propio distrito en la provincia de Buenos Aires. O sea que en ese caso interviene en la provincia de Tucumán, que los 3 diputados del gobernador Jaldo no participaron. Ahí me parece que el gobernador no quiso meterse en una interna entre el PRO y la Libertad Avanza, porque si iban todos los diputados del PRO, iban todos los diputados de la Libertad Avanza, hubo ausencia, incluso algunos de la coalición cívica, ¿no? Como Mónica Farri y demás, se hubiese logrado por lo menos aprobarla en diputados, esta ley que hace años se viene pidiendo y que ya existe en otros países. No sé en el Senado qué iba a pasar, pero es todo un mensaje de parte de Milei, que él eligió la adversaria, y además Cristina Kirchner le ratifican la condena a 6 años de prisión en la Cámara de Casación. Al día siguiente el presidente le da de baja las 2 pensiones honoríficas por las cuales estaba cobrando Germán 36 millones de pesos. 36 millones de pesos, y al otro día se cae el proyecto de ley
de ficha limpia, ¿no? Creo que el presidente quiere confrontar con Cristina en las elecciones parlamentarias del año que viene. Creo que en eso no hay duda, ¿no? ¿Vos lo ves un hombre muy confrontativo, Milei? Sí. ¿A todo o nada o...? Yo lo veo muy confrontativo, en algunos momentos en forma innecesaria, porque el político es un creador de consensos, ¿no? Y el presidente tiene muy poco, tiene 28 diputados y no me acuerdo cuántos senadores, no tiene un partido político a nivel nacional, tiene una situación de debilidad, se pelea con la vicepresidenta, se pelea con el senador de Formosa que lo apoyaba. Yo creo que para un proyecto de 4 años, ¿no? Ese tipo de, esa personalidad peleadora le sirve en las redes sociales, pero va perdiendo posibilidades de gobernabilidad. Y la situación de los gobernadores de Misiones, Pasalacua, de Salta, de Catamarca y de Jaldo de Tucumán, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que han aportado a la gobernabilidad, porque si no hubiesen votado la ley bases, si no hubiesen tenido ese número mágico de 87 diputados para bloquear los cambios a la reglamentación, al DNU, al decreto de necesidad y urgencia, no hubiese tenido herramientas para gobernar el presidente, ¿no? Que hasta ahora tiene, obviamente, milagrosamente una luna de miel muy larga. Las lunas de miel en la Argentina duraban 100 días de parte de la sociedad, los presidentes 100 días o menos, y ya sigue teniendo, a mí me sorprende eso, ¿no? Por la ferocidad del ajuste que se ha hecho en el Estado y todo lo demás, me sorprende, sigue teniendo una imagen positiva del 48-49%, depende de las provincias. Después voy a hablar con los jóvenes periodistas, pero te pregunto algo. Vos has sido sometido a una serie de persecuciones. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo se vive? Porque meterse con la política, investigar la plata de la política, investigar la plata de los empresarios, tiene un vuelta, como se dice en la jerga. ¿Cómo has vivido vos esos procesos? Bueno, con el operativo PUF, en base a la causa del falso abogado Marcelo D'Alessio, que resultó un extorsionador y a mí me engañó como a otros 20 periodistas, Cristina me quiso meter preso a mí, a Majul, a Nicolás Wiñaski, y utilizó todo el aparato del Estado, no solamente declaraciones públicas diciendo que yo era primero que era un espía ruso, después que era un espía... Pero eso fue antes. Claro, primero me acusaron de eso, fue en el 2013. Sí. Yo estoy casado con una mujer rusa. Entonces, me dijeron que yo era un espía ruso, que había llevado partes de la causa AMIA en un pendrive a París. Desgraciadamente hace muchos años que no viaje a París. Sí. Y que ahí se lo había entregado a los rusos, y que los rusos se lo habían entregado. Bueno, una falsedad enorme, pero me suspendieron la visa, me dio un infarto en ese momento porque no sabía de dónde me estaban acusando. Me apoyó toda la familia, me apoyó el diario Clarín, que me ha pagado los abogados penalistas, me apoyó la Academia de Periodismo, me apoyó el foro de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, 650 colegas, me apoyó el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. Hay todo un sistema de defensa de los periodistas que tenemos que conocerlo a nivel nacional e internacional ante este tipo de agresiones que lo que buscan es demonizarnos. Y yo lo único que quiero mostrar es hechos comprobables, es decir, Cristina tiene un hotel de 8 millones de dólares en el Calafate, que explique cómo lo compró, y hay una causa judicial que está atrás de esto. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, pero obviamente esto significa un esfuerzo y mucho riesgo para enfrentar a estos poderes, pero obviamente nuestra satisfacción de que aportamos un grano de arena para llegar a tener un Estado más transparente. Pero esa transparencia, sí. Cuando vos le estás viendo ahora, se ve en tus libros, por ejemplo, ¿vos crees que todavía quedan muchos nichos? ¿Cómo lo ve la Argentina hoy en cuanto a la corrupción? Bueno, Germán, primero, la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila de a dos y muy juntitos, ¿no? El empresario que paga el soborno y el funcionario que lo recibe. Hasta ahora tenemos mucho de parte de los funcionarios que están procesados, que están condenados y demás. Solamente en la causa de los cuadernos de las coimas tenemos la parte empresaria, que es muy poderosa. El operativo PUF
fue financiado por empresarios. Hace unos meses vimos como Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, que está procesado en la causa de los cuadernos de las coimas, porque él admitió que le pagó dinero a Barata, el recaudador de Debido. De Debido, él admitió eso y de pronto la Cámara de Casación dice no, estos no son sobornos para tener el contrato de obra pública, estos son aportes ilegales de campaña, lo saco del fuero penal y lo mandamos al fuero electoral. Entonces, eso era una ventana para que salgan todos los empresarios de esta causa, que es la causa más grande de corrupción en Argentina. La Argentina sigue siendo un país corrupto, se han disminuido esos niveles de corrupción, han aumentado los controles, ha aumentado, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, el organismo que lucha contra el lavado de dinero, que hace más difícil todo esto, pero obviamente todavía seguimos teniendo esa tendencia al camino más corto, en vez de ir a licitaciones públicas, en vez de tener actitudes transparentes. Ahora tenemos muchas más leyes. Cuando nosotros empezamos a investigar los periodistas, tenemos la ley de acceso a la información pública, la ley contra el lavado de dinero, la ley de ética pública. Hay un conjunto de herramientas que hemos avanzado con respecto a los 90 y el gobierno de Menem, pero todavía falta. Hacemos una pausa. Vamos. Vamos a una pausa y volvemos.